esta ocasión nos acompaña la arquitecta Carolina Salazar. Ella es magíster en medio ambiente urbano y sostenibilidad y especialista en consultoría ambiental, además miembro de la Asociación Bogotana de Ornitología. Entonces, doctora arquitecta Carolina, bienvenida y un gusto tenerla con nosotros en este momento. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Y bueno, para comenzar, quiero agradecer a la Asociación Ornitológica del Huila por invitarme a ser ponente de este esfuerzo maravilloso, el segundo Festival de Aves del Huila. Es un honor para mí, no solo porque las aves han sido parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Ellas han sido mi inspiración y mi fuerza y mi motor, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, en la que he involucrado a las aves de la naturaleza, digamos, de manera muy consciente, sino también porque soy huilense y fue en el Huila donde aprendí a conocerlas, a quererlas y a observarlas. Hace años ya vivo en Bogotá y estoy vinculada, como dijiste tú, a la Asociación Bogotana de Ornitología, pero mi vínculo con la naturaleza, con las aves, con la fauna, con la flora del bosque tropical del Alto es absolutamente irrompible. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán mucho qué hace una arquitecta en el contexto de un festival de aves, y aunque aparentemente no suene lógico, tiene todo el sentido para mí, porque las ciudades también forman parte del territorio de las aves. Además, los temas de las ciudades ligados a la naturaleza han sido estudiados por ecólogos y arquitectos desde hace muchísimos años, por lo menos 50 años, y a pesar de que en nuestras ciudades no se han aplicado de manera, digamos, o solo se han aplicado de manera tímida, en países como Alemania ya llevan muchos años aplicando estos conceptos y con mucho éxito además. Entonces, bueno, ahora les voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, les decía que los temas en los temas de ciudad se han tratado desde hace por lo menos 5 décadas en muchos países. Aquí aparentemente es un tema novedoso, así que es un reto. No solo porque debemos comenzar a aplicar estos conceptos en nuestras ciudades, sino también porque, de acuerdo con los datos de Naciones Unidas, a partir del año 2007, el planeta dejó de ser rural. Es decir, que a partir del año 2007 hay más personas viviendo en las ciudades que en el campo. Y de acuerdo con el arquitecto Alejandro Aravena, Premio Pritzker de Arquitectura del año 2016, el Premio Pritzker de Arquitectura es como el Nobel en la arquitectura. Él dice que esto es una buena noticia porque casi si tú coges cualquier indicador de desarrollo social, y pues para mí lo ecológico también es social, para las personas es mejor vivir en las ciudades que fuera de ellas. Por eso, pues el reto es grande porque las ciudades, la velocidad con la que las personas están llegando a las ciudades es muchísimo mayor que la velocidad con que los gobiernos municipales logran gestionar la llegada de esas personas a las ciudades. Y eso se ve reflejado en que muchos de los barrios de nuestras ciudades en Colombia y supongo que también en Latinoamérica tienen su origen de manera informal, y al tener su origen de manera informal, así al final estos barrios sean, digamos, formalizados y se ha construido su infraestructura vial y de servicios públicos y sus edificaciones se vuelvan, digamos, más complejas. Cuando las personas se asientan de manera informal, no dejan espacio suficiente para el verde de las ciudades, para los parques, para las zonas blandas de los andenes y de las plazoletas donde después puedan ser sembrados los árboles. Y esto redunda en la calidad ambiental de estos barrios y genera inequidad, ya que en estas zonas, a diferencia de zonas que han sido planificadas, la vegetación marca la diferencia entre la calidad ambiental de diferentes zonas de las ciudades. Entonces, por eso hay que hacer las cosas bien.
tener como mínimo la misma velocidad que tienen las personas para llegar a las ciudades a sentarse. Y pues las cosas bien las tienen que hacer tanto los gobiernos municipales, a quien debemos exigir nosotros como ciudadanos, pero con argumentos científicos y técnicos, pero también nosotros. Con nosotros me refiero a las empresas, a los ciudadanos del común, a los constructores, a los arquitectos, que intervenimos nuestros espacios y que debemos pensar que todas las intervenciones que hagamos en nuestro territorio, en nuestro patio, en nuestro espacio verde, tienen implicaciones en un territorio mucho mayor que los límites de nuestro espacio. Entonces, bueno, ahora sí, entrando en materia, primero les voy a hablar rápidamente de unos conceptos generales de ecología y de ecología urbana, para después explicarles con unos ejemplos concretos cómo se pueden aplicar estos conceptos en las ciudades. Empezamos por los ecosistemas. Si partimos del hecho de que los sistemas se definen como la suma de un grupo de organismos, su medio abiótico y lo que los une, es decir, sus interrelaciones, y que estos organismos que componen estos ecosistemas se dividen a la vez, se clasifican en primero unos organismos productores, que básicamente son las plantas, que además ocupan el 99.7%, casi todo el porcentaje de la biomasa de la tierra. En segundo lugar, los organismos consumidores, que básicamente son los animales herbívoros y los animales carnívoros. Y en tercer lugar, los descomponedores, que son los que se alimentan, los animales que se alimentan hongos y bacterias y otros animales que se alimentan de animales muertos y que tienen la capacidad de reducir sustancias para que de nuevo sean incorporadas en el ecosistema y vuelvan a ser consumidos por los productores. Y además que los ecosistemas funcionan por medio de flujos de materia, energía e información que mantienen el ecosistema en actividad y que además se canalizan, y esto es muy importante, todos estos organismos y esta materia, la energía de información, se canaliza por el viento, el agua y las especies biológicas. La gran pregunta es si se puede considerar que la ciudad es un ecosistema. Entonces, si aplicamos estos mismos criterios que aplicamos a los ecosistemas o a los sistemas naturales, podemos concluir que la ciudad tiene también los mismos componentes que los ecosistemas naturales. La diferencia es que en los organismos debemos adicionar a las personas y en el medio abiótico debemos adicionar toda esta infraestructura y construcciones que han sido elaboradas por los seres humanos o por las personas. Pero de nuevo tienen los mismos componentes en general y sus interrelaciones. Como conclusión, la ciudad sí puede ser analizada desde esta misma perspectiva y de hecho debe serlo, porque la ciudad en todos los aspectos se puede considerar un organismo vivo. Y pues si aplicamos, digamos, la clasificación de los organismos en estos ecosistemas, dentro de los productores incluiríamos a los campesinos y a las empresas dedicadas a la producción de alimentos. Dentro de los consumidores nos incluiríamos a nosotros, y dentro de los descomponedores estarían los recicladores, que para mí son los héroes de las ciudades, y las empresas que se dedican a la gestión de los residuos y de las aguas residuales. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre los sistemas o ya como llegamos a la conclusión que las ciudades también son ecosistemas? ¿Cuál es la diferencia entre los ecosistemas naturales y humanizados? La gran diferencia es que el suelo, que en los sistemas naturales está cubierto por estos organismos productores que son las plantas, en las ciudades es reemplazado por una capa impermeable. Y esto entonces convierte a las ciudades en un organismo básicamente consumidor, que no permite como que los ciclos se cierren de manera adecuada, y comienza entonces a depender de territorios externos a su mismo territorio para traer alimentos y para expulsar la materia que ya no quiere o no necesita. Esto convierte a la ciudad en un ecosistema muy desequilibrado que impacta en el entorno de manera importante. Entonces, la principal función de la vegetación en las ciudades ya no es la producción de alimentos, sino que su rol más importante se convierte en generar corredores naturales para el tránsito de todos estos organismos
que necesitan pasar por las ciudades que hacen parte del territorio para alimentarse, para migrar, para que los ecosistemas funcionen de manera adecuada. Entonces las ciudades no se pueden convertir en un tapón y en una trampa para todos estos organismos que deben recorrerla, y no debe convertirse de igual manera en una causa del fraccionamiento del territorio. Si estos corredores se estructuran de manera adecuada, la vegetación se convierte en una reguladora de los climas de las ciudades, y en ciudades como la nuestra, en Neiva, es absolutamente primordial, y en el control de las consecuencias del cambio climático. Pero pues una de las razones por las cuales se siguen cometiendo muchos errores en la gestión de las ciudades una y otra vez es porque hay un desconocimiento del funcionamiento de las ciudades, y adicionalmente las personas que toman las decisiones y sus asesores consideran que está bien copiar de manera literal lugares y estéticas de sitios muy diferentes, que funcionan de una manera muy diferente a nuestro territorio, y que nada tienen que ver con nosotros. Entonces hemos aprendido a crear y a soñar con imaginarios muy ajenos a nosotros, con modelos de vida y ciudad que nos dictan otras culturas, nacidas de territorios infinitamente diferentes, que se ven maravillosos allá, pero cuando se trasladan a nuestro territorio no funcionan. Entonces no hay una valoración de nuestra riqueza natural, que tiene que ser la protagonista de nuestras ciudades y de nuestros paisajes y de nuestras intervenciones urbanas. En esta gráfica lo que quise mostrarles es la biodiversidad, o la comparación de la biodiversidad de los países que han sido referente para nuestros paisajes y nuestras ciudades, que como son Estados Unidos, Inglaterra o el Reino Unido y Francia, y también incluye Brasil, porque es el país con mayor biodiversidad del planeta. Pero si comparamos, y Colombia es el segundo, es considerado el segundo país más megadiverso, pero si comparamos la extensión territorial, yo me atrevería a decir que Colombia es el país más diverso del planeta por unidad de territorio. Dicho de otra manera, mientras en Estados Unidos se encuentra solo una especie por aquí estoy hablando de plantas vasculares, no de toda la biodiversidad. Si en Estados Unidos solo se encuentra una especie de plantas vasculares por cada 538 metros cuadrados de territorio, en Colombia, en esa misma área, se pueden encontrar 20 especies. Eso quiere decir que la biodiversidad de plantas vasculares por unidad de territorio en Colombia es 20 veces mayor que la de Estados Unidos, 5 veces mayor que la de Brasil, 4 veces mayor que la de Francia y 6.6 veces mayor que la del Reino Unido. Nuestra diversidad es inmensa y maravillosa, y hace que nuestra naturaleza esté llena de colores, de texturas, de chamizos, de matorrales y de hojas y flores y frutos de muchos colores y texturas y tonalidades y tamaños. De la misma manera, la fauna que vive en el territorio es coherente con esta gran biodiversidad. Somos inmensamente afortunados y desafortunadamente no lo valoramos. La estética de nuestras ciudades debe ser el reflejo de nuestra megadiversidad. Entonces, la diversidad también debe reflejarse en los tipos de espacios verdes de las ciudades. No solamente los espacios deben ser diversos, sino que las ciudades deben tener gran diversidad de espacios cercanos a las personas, espacios grandes y pequeños. Aquí tengo un listado como de esos espacios principales que hay en la mayoría de las ciudades. Entonces debe haber espacios naturales que básicamente o que incluyen los del sistema hídrico, con sus zonas de amortiguación, sus zonas de protección y sus orillas, parques de todos los tamaños, las glorietas y los cruces viales arborizados, las plazas y plazoletas también arborizados, calles, andenes y separadores, antejardines, esto en lo público, en lo semipúblico, hablando de antejardines, y en lo privado, jardines interiores, zonas verdes interiores, patios solares, terrazas y balcones. Cada uno de estos espacios con vegetación cumple una función social y ecológica. Ojalá hubiera una palabra que uniera las dos, porque finalmente la función ecológica es una función social y sería ideal que hubiera una palabra que las uniera. Y su grado de naturalización, o el grado de naturalización al gestionar estos espacios verdes de las ciudades debe ser acorde con la escala del espacio, la ubicación en la ciudad y su uso. Estas son algunas de las muchas funciones
socioecológicas, quisiera que hubiera una sola palabra para describirlo, que de la vegetación de las ciudades. Estas son apenas pocas, tengo muchas más con muchos datos muy concretos, pero el tiempo es corto y no me da para contárselas. Entonces ahora, a partir de aquí, les voy a mostrar rápidamente algunas imágenes que ejemplifican cómo se pueden aplicar estos conceptos de ecología urbana en las ciudades de manera concreta. En relación con los espacios naturales, los espacios que están arriba, los dos primeros específicamente, ahora les hablo del tercero, que es el río Las Ceibas. Los dos espacios primeros son en Bogotá. El primero es una zona aparentemente de humedal y el otro es un río, creo que es el Tunjuelo. Me llamó mucho la atención y le tomé la imagen porque en las fotografías o en la promoción del distrito de ese momento, eso ocurrió hace varios años ya, lo que estaban mostrándole a los ciudadanos era que estos espacios que estaban arriba, las fotos de arriba, iban a quedar convertidos y los iban a revitalizar y los iban a convertir en los espacios que quedan inmediatamente en la foto de abajo. Y me pareció una gran contradicción porque a pesar de que para la gente puede parecer bonito el espacio de abajo, es un espacio empobrecido. O sea, realmente la naturaleza está viva y biodiversa en los espacios de arriba, en los ríos con sus orillas, en los humedales, totalmente diversos, con toda la vegetación nativa y un ecosistema completamente funcional. Abajo se convierte en un espacio formalizado, podado y empobrecido ecológicamente. Y en relación con el río Las Ceibas, tristemente, duró muchos años, hasta 2014, había sobrevivido a este virus, para poner una palabra de moda, de las canalizaciones y de los muros de contención, y desafortunadamente con el argumento de las inundaciones o de los damnificados, que eran básicamente familias que se hacían en el territorio del río y que el ideal hubiera sido reubicarlas para que el río siguiera corriendo como debe correr por las ciudades, como un espacio natural. Finalmente, pues fue en su último tramo, antes de llegar al Magdalena, fueron construidos muros de contención que mataron sus orillas y pues son una trampa para los organismos, los peces, las ranas y tantos animales y aves que ya no encuentran en las orillas ni en el lecho la misma seguridad que encontraban antes. Otros espacios, como por ejemplo que planteamos para el frente sobre el río Magdalena, en una zona muy urbana, decidimos plantear un espacio vivo, muy sombreado, con nuestros árboles nativos, con unos puntos muy cuidadosos para bajar a tener contacto con el Magdalena, y en otros espacios un poco más al sur y un poco más al norte, que están mucho más vegetalizados o arborizados con vegetación nativa, propusimos unos senderos cuidadosos para la contemplación a través del recorrido por estos lugares y que la gente aprenda de la naturaleza y que paralelamente la naturaleza tenga su función ecológica completa. U otros parques de gran escala, en Neiva también, arriba en la carrera 52, cerca de la calle Octava, el Parque de Ciudad, donde respetamos la vegetación, toda la arborización existente y planteamos llenar el espacio con vegetación nativa que atraiga aves silvestres y fauna silvestre en general, no solo aves, zonas con mucha sombra, con nuestros árboles tan frondosos, el piso filtrante para que el agua lluvia llegue a las raíces y a los acuíferos y regrese a las quebradas y a los ríos, el agua lluvia que recorra el piso a través de pequeños canales y que lleve el agua a espacios, por ejemplo, de caracolíes que necesitan tener los pies encharcados. En cuanto a las glorietas y separadores, a pesar de que estas fotos las saqué de Google, de Neiva, dos glorietas que fueron convertidas en espacio público. Está bien que sean convertidas en espacio público, pero desafortunadamente la vegetación, tienen poca vegetación. Yo sembraría muchos árboles nativos de sombrío y dejaría que las hierbas silvestres fueran las que tapizaran el espacio y en lugar de estas plantas formalizadas que necesitan, que las cortan y que las llenan de formas artificiales, sembraría muchas arbustos y plantas
nativos que no consumen recursos como agua y no deben ser mantenidos permanentemente. Y reflejan pues la belleza de nuestra biodiversidad. Hay otras glorietas, les pongo ejemplos de otras glorietas en otros lugares, en Estados Unidos, en Atlanta, un mal ejemplo de glorieta o no es aprovechada, y entonces son glorietas con pastos que deben ser cortados, que consumen gran cantidad de energía y agua para ser mantenidos verdes y todos en la misma altura. Y por el contrario, en Alemania, donde les contaba que los principios de ecología urbana han sido aplicados desde hace muchos años, aprovechan las glorietas para generar unos ecosistemas, unas zonas boscosas importantes que se convierten en paso para la biodiversidad, paso para las aves y la fauna. O el otro es un separador que hace muchos años le tomé una foto en Neiva por la carrera segunda, que me encantaba porque cuando llovía las hierbas silvestres rápidamente lo tapizaban y colonizaban y comenzaba su carrera para poder cumplir todos sus ciclos antes de que acabaran las lluvias. Tiempo después, pues vi que lo convirtieron en un espacio público. Está bien que esos separadores se puedan convertir en espacios públicos, pero hubiera sido ideal que hubieran dejado más espacio para el verde y lo hubieran llenado de árboles frondosos, de árboles de sombrío, y que esos adoquines estuvieran asentados sobre arena para que el agua lluvia pudiera penetrar en la tierra. Esta sería, digamos, un montaje de la imagen de la propuesta que yo hubiera hecho. Parques de barrio, este es un parque en Bogotá, como de 1.200 metros cuadrados, en el cual nos inspiramos en las aves, en los animales víctimas del comercio ilegal, porque al lado está el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Bogotá. Entonces está el mico tití, nuestros pericos Brotogeiris jugularis, y la tortuga, que no me acuerdo cuál es la especie, que son los mayores víctimas en cada uno de sus grupos del comercio ilegal de especies. Plazas y plazoletas, esto es Magangué. Plazas y plazoletas es este espacio público, une el terminal de transporte con el muelle sobre el río Magdalena. Entonces nos inspiramos en los peces en riesgo o que están en peligro de extinción del Magdalena. Geométricamente los pusimos sobre el espacio y los convertimos en bancas y en espacios donde sembramos los árboles, porque la idea también es cubrir prácticamente el espacio con árboles de sombrío, y que los adoquines también sean filtrantes y que estén puestos sobre arena para que el agua de lluvia pueda penetrar hacia las raíces y hacia de nuevo el río. Bancas donde los niños puedan jugar, deslizarse, recostarse, donde las personas puedan esperar o la lancha o el bus, y pusimos nuestra inspiración en las bancas, las imágenes de las especies en peligro de extinción. En este caso era el bagre rayado, que es el que está en peligro crítico de extinción. Calles y andenes. Me encanta caminar por la ciudad y cuando veo algo de esto le tomo una foto. Arriba, en la primera fotografía, zonas de los árboles llenas de especies de hierbas que atraen polinizadores, pequeños polinizadores y abejas, versus lo que se ha hecho en la carrera 15 en Bogotá, que es tapar el espacio para esas hierbas porque entre comillas son feas, no les parecen bonitas. Las hierbas silvestres a mí me encantan, me parecen que tienen una gran diversidad y son las encargadas de colonizar esos espacios degradados donde no llega otro tipo de vegetación. Es una manera de tener vegetación en las ciudades. O árboles que son podados con formas artificiales y que no permiten el crecimiento o el surgimiento de las flores y de los frutos. O esto es en Bogotá, abajo un árbol en Neiva que después de una obra comenzaron a cortar las raíces alrededor y el árbol comenzó colapsando. O en Bogotá hace poco vi algo bastante particular, un restaurante que tomó la decisión de sembrar plantas de plástico en sus jardineras. Por el contrario, hay lugares de Bogotá o de las ciudades, en este caso Bogotá, en Engativá, que no tiene espacio para el verde y que se las ingenia para tener algo de verde porque lo anhelan.
así sea colgado de la ventana, una matera colgada de la ventana. Inspirados pues en esos espacios, en un concurso generamos traer vegetación a un sector o una franja de la calle, nos tomamos una franja de la calle para tener unos módulos de vegetación a lo que llamamos matorrales, porque eso es lo que queremos que sea, unos matorrales de vegetación nativa que atraiga fauna silvestre, que estructuran unos espacios públicos para las personas. Antejardines son otros de los espacios verdes de las ciudades, digamos, mal concebidos, porque normalmente lo que se hace sin ninguna explicación es poner un grupo de setos en el borde para evitar que la gente entre a estos espacios, y terminan siendo unas zonas muy empobrecidas visualmente, versus lo que estaba proponiendo, que está en la imagen de abajo a la derecha. Mi propuesta era, el ideal sería que se llenaran de variedad de arbustos y plantas nativas que atraigan fauna silvestre y que no necesiten gran cantidad de recursos para sobrevivir, y que estos lugares se conviertan en espacios más ricos, diversos, importantes, y que comienzan a cumplir con funciones ecológicas dentro de la ciudad. Antejardines, los jardines tienen movimiento. Entonces, el primer jardín lo sembramos, la primera foto es del primer día que lo sembramos. 4 meses después había sido colonizado por hierbas silvestres, y 4 años después los arbustos habían crecido y el jardín era otro. Quizás las plantas pequeñas ya no estaban, pero se había llenado de sombra el andén junto al antejardín. Patios interiores, esto es Coruila, la sede de arriba, piso filtrante, por un lado para que el agua lluvia penetre, pero además para que las hierbas silvestres se conviertan en protagonistas del diseño también, dejar al descubierto también los procesos naturales que sustentan la vida, como el agua lluvia, que no se meta en una alcantarilla, sino que cuando llueva el agua lluvia recorra nuestros espacios públicos, y pues con muchos árboles de sombrío, figuras inspiradas en la naturaleza, un humedal artificial que trata las aguas grises, en donde en la construcción incluimos materiales reciclados de la demolición y canastillas plásticas. Estas son fotos de lo que pasó un poco después. Zonas verdes y jardines que se vuelven en un desafío, y yo creo que casi en una labor como evangelizadora, porque las personas se imaginan su jardín con los referentes de otros países, como les contaba. Entonces, muchas veces, a pesar de que les cuento de qué se trata, las personas al principio se sienten desilusionadas. En el jardín de la derecha, donde están el colibrí, esto es un jardín en un espacio de oficinas, en donde al principio lo sembramos con helechos, con autilones, con uvas camaronas y muchas especies silvestres. Hubo mucha gente que le gustó, recibía muchas quejas porque a la gente no le había gustado, pero luego el jardín creció y comencé a recibir en el celular muchos mensajes y muchas fotos de la gente encantada porque llegaron los colibríes y llegaron las mirlas y llegaron las abejas. Entonces mi celular sonaba permanentemente porque la gente era como si la primera vez hubiera estado en contacto con la naturaleza salvaje, como le llamo yo. En este proyecto nos pasó algo similar. Las personas estaban un poco desilusionadas, pero después se dieron cuenta que se llenó de aves, que los espacios que dejamos en el piso para las hierbas silvestres eran inmensamente diversos. Y entonces por eso les digo que es un poco una labor evangelizadora de que la gente entienda que esto, a pesar de que no está en su imaginario, es mucho más bello, tiene que ver con nosotros y cumple una función ecológica importante en nuestras ciudades. También terrazas y balcones llenos de naturaleza salvajes, así deberían ser nuestras ciudades. En este balcón de la izquierda es de un miembro de la Asociación Bogotana de Ornitología, Jaime Ramírez, tiene una pequeña terraza y permanentemente sube fotos de todas las aves que le llegan, él le llama su spa, entonces es maravilloso que haya convertido su balcón en un hábitat para las aves. Y finalmente las edificaciones, las cubiertas verdes, que siempre me acuerdan de una frase que le oí a un ecólogo
maravilloso, importantísimo, que se murió hace tal vez como un año, Jorge Wagensberg, un ecólogo catalán, que decía que para sobrevivir hay que independizarse de la incertidumbre del entorno. Y esto significa, o esa frase lo que dice es que para garantizar la supervivencia, en el caso de la vegetación, de estos espacios verdes, debemos dejar o debemos sembrar especies y debemos sembrarla o gestionarla de tal manera que no necesite de nuestro cuidado, de nuestro riego, porque en el momento en que alguno de estos factores falle, digamos, ese espacio verde deja de existir. Entonces, aquí estos terrazas maravillosas llenas de hierbas silvestres o estos edificios en los cuales en el último piso han hecho como una matera para árboles de mayor tamaño. Bueno, hasta aquí, digamos, los casos que les quería contar. Y para finalizar, y creo que no me queda ya mucho tiempo, les quiero dejar un último mensaje clave que me gustaría que lo recordaran, que se quedaran con él en esta charla. Cada espacio verde de las ciudades, desde el jardín o balcón más pequeño hasta el territorio del río, con todo lo que ello implica, es una oportunidad para devolverle al territorio urbano su función ecológica. Y así poder disfrutar de la calidad ambiental, el confort, los colores y la belleza de los caracolíes, de los amanes, de los ocobos, de los cachimbos, de los crucetos y los chaparros. Y también ser beneficiarios y testigos permanentes del paso de loros de frente amarilla, de catarnicas, de monos aulladores y carpinteros, de armadillos y ardillas y de monos nocturnos, de ñeques y de zorros y ocelotes. Entonces, para finalizar este mensaje, lo que les quiero hacer es una invitación, y es a perder el miedo a convivir con la naturaleza. Esto es, muchas gracias por escucharme. Bueno, no, muchas gracias a ti, Carolina, realmente muy importante, muy relevante, y más en estos tiempos, pues reflexionar sobre esa desconexión que tenemos sobre lo natural y sobre esos imaginarios que tenemos de lo que es bonito o de lo que es útil para nosotros, ¿no? Entonces, tenemos una pregunta sobre básicamente cómo, o bueno, que creo que ya lo has mencionado en varios proyectos que mostraste, pero cómo la comunidad, la persona del común de pronto que está viendo esto y dice, bueno, yo no soy arquitecto, yo de pronto no tengo ideas sobre lo que hacen otras personas, ¿cómo puedo contribuir desde mi casa o desde mi barrio a esos corredores biológicos urbanos, por llamarlo de una manera, a esas zonas verdes para contribuir a proteger la biodiversidad en la ciudad? Bueno, yo creo que hay varias maneras. Uno, pues puede ser preguntando a personas que sepan del tema, que sepan de las especies nativas, pero por otro lado, y esto también es una invitación, es yendo a la naturaleza de su ciudad, yendo a los entornos, a los ecosistemas alrededor, y comenzar a aprender un poco y a observar qué funciona en estos espacios y poder replicarlo en mi patio o en mi jardín o en mi balcón, pero además ser conscientes que que los límites de mi intervención no son el muro de mi casa, sino que cualquier intervención que hago en el territorio pues tiene consecuencias mucho más allá. Ok, bueno. Bueno, Carolina, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muy interesante. Ok, muy interesante tu charla.